Frente al título del mensaje de hoy, ¿te arrepentiste ayer? Usted podría responder, ¿me vio hacer algo malo? Yo podría contestar, no, ayer ni siquiera lo vi, pero agregaría, sí, hay alguien que ayer vio todo lo que hizo e incluso vio todo lo que usted pensó. También vio todo lo que yo hice y pensé. Creo que entendemos que hablo de Dios, quien está presente en todo lugar y todo lo sabe. Como lo afirma David en el Salmo 139, 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pero, ¿en verdad habrá cosas que hicimos ayer de las cuales necesitamos arrepentirnos? ¿O será que tuvimos un día tan bueno, tan perfecto, que no necesitamos arrepentirnos de algo en particular? En realidad, creo que cada día necesitamos arrepentirnos de algo, a menos que creamos que tenemos días de conducta perfecta, en los cuales no fallamos a los mandamientos de Dios. Pero esto último no tiene apoyo en la palabra de Dios. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Primera de Juan 1:8 declara, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eclesiastés 7:20 afirma, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, ¿qué del mandato de Cristo en Mateo 5:48? Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En primer lugar, aclaremos que en sentido moral absoluto, solo Dios es perfecto. El término perfecto en relación a nosotros indica completo, maduro. No implica un estado sin pecado. Alguien podría decir, pero ¿no nos declaró justo Dios por el sacrificio de Cristo? Bueno, esto es distinto. Dios nos mira a través de Cristo, cuyo sacrificio cubre todos nuestros pecados, pero aún pecamos. El apóstol Pablo en Filipenses 3:12 nos ayuda a entender esto. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pensemos en primer lugar en qué consiste el arrepentimiento. El diccionario español nos da esta definición. Pesar de haber hecho o haber dejado de hacer algo. El diccionario bíblico define el arrepentimiento como cambio de parecer o repudio del pecado para regresar a Dios. También como cambio de actitud o de propósito en la vida. Veamos algunos aspectos que debe incluir el arrepentimiento. En primer lugar,
el uso de nuestra razón o intelecto. Hay un cambio de opinión, un reconocimiento del pecado con la culpa personal, la corrupción y la incapacidad para haber hecho lo correcto. Romanos 3:20 dice, por medio de la ley, es decir, la palabra de Dios, es el conocimiento del pecado. Un segundo aspecto tiene que ver con nuestras emociones. Hay sentimientos de tristeza por haber actuado en contra de lo ordenado por un Dios justo y santo. En el Salmo 51 y los versos 2 y 12 podemos leer, lávame más y más de mi maldad, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Querido hermano y hermana, perder el gozo por saber que somos hijos de Dios afecta a nuestras emociones. Un tercer aspecto del arrepentimiento incluye a nuestra voluntad, nuestra capacidad de decidir. Hay un íntimo propósito de dejar el pecado, una disposición para pedir perdón y buscar la pureza. El Salmo 51, 7 y 10 encontramos estas frases. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. En el verdadero arrepentimiento actúa nuestra razón, las emociones y nuestra voluntad. Dios, por su gracia, nos llama a la fe y al arrepentimiento, y veamos cuál es la relación entre ambos. Pensemos por un momento qué relación hay entre estos dos aspectos tan importantes. La Biblia, palabra de Dios, sostiene que solo podemos tener certeza de vida eterna por medio de la fe. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Agrega este texto, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, para remachar en el versículo 9 con un contundente, no por obras para que nadie se gloríe. Esta frase, no por obras, puede llevarnos a un malentendido, restándole importancia a las buenas obras. El versículo 10 nos aclara esto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entender esto es de vital importancia, pues cuando hablamos del pecado, debemos recordar que la Biblia dice en Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Un estudio de la palabra de Dios y en particular de la carta de Pablo a los Efesios, de la cual estoy mostrando solo breves reseñas, nos aclara. 1. Estamos muertos en pecados. Dios, por amor y misericordia, nos dio vida en Cristo. Efesios 2, 4 y 5. En segundo término, esta vida se nos dio
cuando oyendo la palabra de verdad, el Evangelio, creímos en Cristo. Efesios 1:13. En tercer lugar, el perdón y la vida eterna son un don, un regalo de Dios. Efesios 2:8 y 9. En Efesios 4:22 al 24 leemos: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este cambio de mentalidad en el cual se repudia el pecado y nos volvemos a Dios pasa por la fe en Cristo y el arrepentimiento. Fe y arrepentimiento van juntos. Dios, por su gracia, al llamarnos, nos da la fe para creer en la persona y obra de Cristo. Esa fe produce el fruto del arrepentimiento, el cual debe acompañarnos cada día. A lo largo de la Biblia encontramos muchos llamados al arrepentimiento. La verdadera conversión, gracias a la fe en Cristo que Dios puso en nosotros, produce arrepentimiento. Esto no es un mérito para la salvación, no es un mérito nuestro, sino, como ya lo mencioné, es un fruto de la fe, aquella fe que Dios puso en mí para creer en la obra y la persona de Cristo. Veamos a manera de ejemplo algunos llamados al arrepentimiento en la Biblia. Hay muchos, veremos solamente unos a manera de ejemplo. Juan el Bautista, este gran precursor de Cristo, dicho sea de paso, que también murió sacrificado por predicar la verdad, predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Y en el mismo Evangelio, y capítulo 3, verso 8, dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Cristo dijo: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Y en Marcos 1:15 dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 6:12 nos registra también un mandato de Cristo a los 12 discípulos cuando los envía por pareja a predicar la palabra de Dios. ¿Y cuál era su predicación? Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. También vemos en la prédica de Pedro, después de la curación de un cojo, hecho que está registrado justamente en el libro de los Hechos 3:19, estas palabras: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hermanos y hermanas, en esta mañana, en este día del Señor, concluyendo esta meditación, vuelvo a la pregunta y título del mensaje. ¿Te arrepentiste ayer? Pensemos en algunas cosas. ¿Tomaste en cuenta la presencia de Dios a lo largo del día?
¿Pediste la dirección del Señor? ¿Expresaste gratitud a Dios ayer? ¿Cumpliste bien tus deberes? ¿Rogaste por los enfermos, los afligidos, los necesitados? ¿Cómo estuvo tu vocabulario? ¿Tus pensamientos fueron gratos a Dios? ¿Dejaste de hacer una buena obra pudiendo hacerla? ¿Usaste bien tu tiempo? ¿Mostraste amor a tu familia? ¿Te ha pasado al examinar tu conducta y pensamientos que en ocasiones parece que anduvimos bien en todo, que nada incorrecto hicimos? Pero el Salmo 19, versículo 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Muchas veces ni siquiera quedamos conscientes de una falta, de un pecado. Por eso es bueno incluir esto en nuestra oración de confesión y arrepentimiento. Líbrame de los que me son ocultos. Recuerda, hermano y hermana, terminando, nos convertimos por la gracia de Dios una vez, porque la palabra de Dios enseña en muchas partes que una vez puesta nuestra fe en la obra y la persona de Cristo Jesús, hemos pasado de muerte a vida y tenemos vida eterna. Por eso la conversión se produce una vez. En segundo lugar, recordemos que necesitamos arrepentirnos cada día. Y en tercer lugar, recordemos que el verdadero arrepentimiento es de nuestro intelecto, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Todo nuestro ser está involucrado cuando nos arrepentimos por aquellas faltas en contra de todo lo que Dios nos ha mandado a no hacer, o también a las buenas obras que nos manda a hacer. El Señor nos bendiga en este día. Amén.